Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche, una noche especial. Cada jueves, a partir de las 7 de la noche, tenemos un encuentro con el programa Dios con nosotros. Vamos a entregar el programa del día de hoy en las manos de nuestro Padre Celestial para que Él sea el que guíe este programa. Y que su Espíritu Santo toque los corazones y las mentes de aquellos que nos sintonizan. Oremos. Amantísimo Padre que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, por la vida, la salud y todas las bendiciones que nos has dado hasta este momento. Señor, pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras faltas, conscientes o inconscientes. Queremos estar en paz contigo y poder recibir el mensaje que tú tienes para nosotros a través del pastor Adán Ramos, un mensaje que tú has elegido para esta noche. Señor, que tu Espíritu Santo toque los corazones y las mentes de aquellos que estarán con nosotros en esta noche. Bendíceles y guárdales, y que nos acompañes en el transcurso de este programa. No lo pedimos porque lo merecemos, sino que por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Bien. Seguimos con eso de las diferentes actividades y lo relacionado con la pandemia a nivel mundial. No podemos dejar de tocar el dedo en la llaga, como decimos. Este ministerio inicia a raíz de estar confinados y tratar de tener, ser parte de lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque al momento que se predique el mensaje a todo el mundo, la Biblia nos dice que Cristo vendrá. Así que queremos ser parte de ese trabajo que se hace a través de los medios de comunicación, a través del internet, a través de diferentes plataformas, porque es el momento. Estamos en tiempo de fin y estamos viviendo unas situaciones sumamente complicadas. En diferentes países del mundo se están cuantificando los casos de COVID-19. En algunos países se habla de hasta una sexta ola, y es impresionante porque han logrado, ¿cómo se dice?, manejar la planicie, controlar esto del COVID-19, pero han resurgido. Y como insistimos, se está legislando, tratando de poner mano dura en diferentes países a nivel mundial, pero la población ya después de un año se ha cansado y dicen, déjennos hacer lo que nos dé la gana. Si queremos ponernos la vacuna, si queremos estar en restricción, si queremos esto, lo otro, pero otra parte de la población está también preocupada por esta situación. Y vemos cómo de forma alarmante no se detienen los casos de contagio, sino que van en aumento exponencial semana a semana que presentamos estos datos. Vamos con la información que tiene la Organización Mundial de la Salud puntual a través de la Universidad Johns Hopkins, que nos dice que a la fecha de hoy han muerto a raíz del COVID-19 3.068.175 personas. 3.068.175 personas. Y el total de casos infectados a nivel mundial es, a la fecha, 144.351.583 personas. 144.351.583 personas. Casi como la semana pasada decíamos, vamos a llegar a los 3 millones de muertos, y no por llegar a ser profetas, sino que vemos en lo que estamos viviendo en nuestro país. La falta de conciencia desde la cabeza, donde tenemos una serie de situaciones que se dieron y que ahora se están pagando las consecuencias. Los hospitales están prácticamente ya colapsados. Se están aumentando cantidades de camas, pero no hay muchas opciones. Es triste cuando escuchamos testimonios de personas ya que a clase de niveles de clase media alta, que tienen una economía solvente, podríamos decir, se encuentran que no pueden ingresar a sus familiares en los hospitales porque ya no hay espacio, por más dinero que se tenga. Y esta es una situación en la cual nosotros creemos de que debemos de marcar las pautas, como lo hicimos desde el inicio, como iglesia, manejando el contexto de las medidas de bioseguridad, el lavamiento de manos, la utilización de mascarillas, el distanciamiento si es posible.
Han muerto, sí, han muerto muchas personas de nuestra iglesia, a nivel mundial y en nuestro país. Pero tenemos la esperanza y la certeza en algunos casos, por decir, cuando algún hermano muere, decimos, este hermano se entregó todo el tiempo a nuestro Padre Celestial. Está en paz con Dios y está descansando, esperando la segunda venida de Cristo y despertar y vivir con Él por la eternidad. Así que es un llamamiento para cada uno de nosotros de estar a cuentas con Dios diariamente, la relación que tengamos con nuestro Padre Celestial. Tampoco podemos ufanarnos de decir, Dios nos protege y podemos arriesgar de una manera irresponsable. Tenemos que guardar las medidas de bioseguridad, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestro entorno. Si tenemos que salir, salgamos a lo necesario, pero recordando que este virus es letal. En la actualidad, y es una cepa que se está manejando mucho aquí en nuestro país, porque está afectando ya a niños, desde recién nacidos a edades que no se ha aplicado en otros países. Están ya siendo infectados. Así que debemos tener mucho cuidado, hermanos y amigos, con esta situación. Siempre recalcamos al inicio de los programas, tanto Dios con nosotros como Caminando con Dios, en esta concientización, que debe ser constante. Muchos dirán, pero todo un año hablando de lo mismo y todo, pero estamos en pandemia, y es una pandemia que no se está disminuyendo, y más en nuestro país. Sabemos de que para que haya una media normalización, se dice, según los expertos, que se tienen que vacunar el 70% de la población como mínimo. Y recordemos que en Honduras solamente se han vacunado alrededor de 50,000 personas y la meta son 6,5 millones de personas. Saque la pluma a la realidad que vivimos en nuestro país. Sálvese quien pueda. Guardemos las medidas de bioseguridad. No estamos en una situación de juego. Eso de las vacunas es una serie de situaciones. Muchos están viajando, programando viajes hacia otros países donde se están teniendo las vacunas. Recién la semana pasada he escuchado un testimonio de unos hermanos que iban a hacer un viaje a Estados Unidos específicamente para aplicarse la vacuna de Johnson & Johnson, con maletas listas y el pasaje en mano, y la semana pasada se suspendió la aplicación de la Johnson & Johnson en Estados Unidos por situaciones que los expertos se estaban complicando. Así que, ¿y ahora qué hacemos? Dicen ellos. ¿Cuál es la otra vacuna de las opciones que vamos a tener? Porque la de Johnson & Johnson, para aquellos que no están tan empapados, era una sola dosis y la gente no podía tener, dice, ya me vacuné y no necesito dos. Entonces, siempre pensando de este viaje turístico, entre comillas, del gasto de ir en una sola apuesta y regresar al país sin ningún problema. Pero la realidad es que la mayoría de las vacunas, o todas que se están aplicando a nivel mundial, son de 2 puestas. Una y un promedio de 2-3 semanas para colocar la siguiente. En nuestro país, y la mayoría de nosotros, estamos a expensas de tiempo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Hoy, como detalle, y esto para que miremos el orden y desorden que en un momento estamos viviendo, a los médicos, porque muchas veces hablamos de que las personas de escasos recursos, los que no tienen una preparación académica, son los que están saliendo y haciendo cualquier cantidad de locuras, ¿no? Pero hoy pudimos ver a través de las redes sociales fotografías impresionantes donde médicos asistieron a un lugar en la Universidad Autónoma, si no me equivoco, para aplicarse la vacuna de la Sputnik, que recién vinieron 2.500 inyecciones, vacunas, y eso estaba una aglomeración. Si ellos son los que manejan la salud, se imaginan cómo estamos en esto de la parte mental. Así que tengamos cuidado por todo y para bien. No nos arriesguemos. Posiblemente Dios no nos quiere llamar al descanso en este momento. Guardemos las medidas de bioseguridad, lavarse las manos constantemente, y algo que es muy importante, que lo miraba el día de ayer y no había puesto en relevancia este aspecto. Algunos compramos estos geles antibacteriales, los jabones antibacteriales, y los usamos y decimos, ya con esto no hay problema. Y decía este médico experto,
¿qué es lo que es el COVID-19? ¿Qué es? ¿Una bacteria o un virus? Y entonces, es un virus. Y aquellos son jabones antibacteriales. Dice, miren, agarre el jabón cualquiera, el más barato, que haga espuma, porque la espuma es la que hace el plop con la parte del virus. Y entonces que se pasa en un momento de forma desapercibida de la metodología para esta situación de prevenir la situación del COVID-19. Yo recuerdo cuando se repartió la primera bolsa con esto del... había una marca de jabón que terminaba en Osote o algo así, que decían que era para perros y toda la cuestión, pero tenía su razón de ser ese tipo de jabón que hace la espuma necesaria para contrarrestar esto del virus. Tenemos un invitado especial que, gracias a Dios, lo ha puesto en sincronía con el programa hace a un año. Prácticamente él nos acompañó, nos dio el respaldo, porque es muy importante en un momento determinado tener los invitados especiales y la gente puede decir, wow, ciertas y tales personas están en los diferentes programas. Y más que esto es que es una amistad de años, de conocernos desde su infancia, el verlo crecer en el contexto de la iglesia, en su iglesia, luego saber de que se había dedicado para estudiar teología, y luego saber de que es pastor y que está ejerciendo, y luego en diferentes posiciones. Y es una alegría para nosotros que venimos de la misma iglesia, del Finlay, salimos y ver el crecimiento y el mantenernos en la fe, que eso es muy importante, y reitero, de que muchos de los que salimos del Finlay, algunos estamos, la mayoría que salimos de esta generación del Finlay, estamos sirviendo en diferentes partes del mundo. Y esa es una satisfacción en el contexto de, wow, un hermano más que conocimos desde el Finlay y lo vemos crecer. Así que vamos a insertar un video, el por qué usted y yo somos adventistas, nos hemos preguntado, y con una canción, un canto que encontramos, y vamos a compartirlo con ustedes para el contexto, y luego tener el tema en la voz del pastor Adam Ramos, que nos acompaña en esta noche. La gente me pregunta por qué soy adventista, por qué yo guardo el sábado y no el domingo. La gente me pregunta por qué no tomo vino, si allá en las bodas de Canaán Jesús lo multiplicó. Y se burlan y me juzgan de fanático, y mis creencias les explico con amor. Soy adventista porque creo en la palabra del Señor. Soy adventista porque creo en la deidad de un solo Dios. Creo en el Padre, en el Hijo y en el Santo Espíritu. Soy adventista Porque creo en la creación, no en la evolución. soy adventista porque hombre y mujer Dios nos creó en el gran conflicto, la batalla entre Jesús y el dragón. Soy adventista porque creo en la experiencia de
es el baile por las noches y se burlan y me juzgan de fanático, y mis creencias les explico con amor. Soy adventista porque creo en el bautismo por inmersión. Yo soy adventista porque existe un remanente y su misión. Creo en la iglesia que formamos todos el cuerpo de Dios. Soy adventista porque creo en la cena del Señor. Soy adventista porque creo en los mandamientos del Señor, en el don profético y en los dones que el Señor nos repartió. Soy adventista porque somos mayordomos del Creador y fuimos llamados para asistir a otros con amor. ¿Y por qué yo guardo el sábado? Porque el sábado es el día del Señor. Soy adventista. Soy adventista. En quien puedas obtener la salvación. Soy adventista porque creo que el pecado acabará en el milenio y que el diablo entre llamas arderá. ¿Y por qué no tomo vino? Porque mi cuerpo es templo del Espíritu. Soy adventista porque simplemente soy hijo de Dios. Si tiene problemas de explicar por qué es adventista, copie el himno, páseselo, compártalo con sus amigos y familiares el concepto. Está ahí, muy claro, y por eso yo también soy adventista. Le damos la bienvenida al pastor Adán Ramos. Vamos a hablar unos 3 minutos antes de que él desarrolle su tema en esta noche. Pastor, gracias porque sabemos que tiene una agenda muy apretada, y más en este periodo de tiempos a nivel nacional e internacional. Gracias por tomar el tiempo de estar aquí en el programa Dios con nosotros. Y gracias, hermano Elvin. La verdad es que es un placer el poder siempre acompañarte en esta programación que también ha sido fiel. Yo no sabía que había pasado tanto tiempo, un año. O sea, este año se ha ido demasiado rápido. Bueno, ya más de un año de la pandemia. El 17 de marzo fue cuando se cerró el país del año 2020. Y justo hace un año atrás tú iniciaste este proyecto muy bueno, que lo has mantenido, y no sabía, o sea, no me había percatado que realmente ya había pasado un año. Es que fue tan rápido porque nosotros agarramos este asunto para poder atender la iglesia en este momento de crisis, a través de lo que es Nuevo Tiempo Honduras. Ahí se unieron todas las estaciones, Estereofe, todas las estaciones que tenemos a nivel nacional, y fue un asunto muy interesante
Así que realmente ha sido maravilloso. Ahora, no hemos terminado la pandemia, como tú lo decías antes, no la hemos terminado. Y si bien es cierto, ya varios países están bien avanzados en el tema de la vacuna, lastimosamente a nosotros estamos un poquito más retrasados, y eso todavía nos obliga a seguir manteniendo las medidas de bioseguridad para no ser contagiados. Lastimosamente hemos perdido ya más de 60 hermanos a nivel nacional, muchos de ellos muy conocidos nuestros, ¿verdad? Que nos ha tocado realmente muy fuerte, y hemos tenido que decirles hasta la pronta venida de Cristo, ¿no? Y aunque sabemos que ellos estaban bien con el Señor, sin embargo, pues la familia afectada no deja de resentir la pérdida de ese pariente que hemos tenido que depositar en la tumba. Así que muy oportuno que sigamos hablando, ¿verdad? Sigamos hablando. Pero esto pienso que debe llevarnos a reflexionar y a pensar pues que la vida es frágil y en cualquier momento, si no nos cuidamos, podemos también nosotros ser los próximos. Aquí lo importante es asegurarnos que nuestra vacuna, y cuando hablo de la vacuna no me refiero a la vacuna física, me refiero a nuestra vacuna espiritual, la tengamos bien puesta. Porque en todo este tiempo me ha tocado andar también alrededor de las iglesias y te digo, veo con preocupación que muchos de nuestros hermanos se están acostumbrando a no ir a la iglesia y tampoco ir a la iglesia virtual, ¿verdad? Porque está bien, yo no voy a la iglesia física, pero me conecto con la iglesia virtual. El problema aquí es que estamos mirando que algunos se nos están enfriando y eso sí es bastante preocupante. Sí, se habla estadísticamente de la proyección de que un 30% y hasta más está cayendo en ese nivel, a nivel mundial, el manejo. El domingo vamos a tener la oportunidad de conversar más extensamente sobre esas diferentes actividades, proyectos, protocolos y todo lo que ha sucedido durante este 2020 y lo que viene en este 2021. Porque hicimos ese cambio para tener la prédica caliente el día jueves y el domingo darle como continuidad a hacer el conversatorio con nuestro invitado, en este caso el pastor Adán Ramos, y movimos ahí personas para que poderlo tener las dos fechas de manera continua. Bien, pastor, el tiempo es suyo, el Espíritu y Dios tiene un mensaje a través de usted para cada uno de nosotros en esta noche. Que el Señor te bendiga. Gracias. Y quiero aprovechar también este momento para saludar a toda la audiencia de Stereo Fe, quien es nuestra emisora insigne a nivel nacional, porque es la primera que tuvimos, es la que tiene mayor alcance y es donde tenemos un auditorio muy, pero muy importante. Así que un saludo a cada uno de ustedes que nos están sintonizando a través de esta frecuencia radial que representa a nuestra iglesia adventista aquí a nivel nacional. Bien, permítame iniciar contándoles una historia, porque esta historia me va a servir para poder dar paso al mensaje de esta hora. Resulta que un anciano pastor, ya tenía sus años de trabajar en el ministerio, estaba bastante preocupado, y cuando tuvo una entrevista con sus superiores, él se sentía un poquito incómodo porque durante ese año realmente no le había ido tan bien en la predicación del evangelio. Había predicado, había hecho sus esfuerzos como antes, pero solamente había podido ganar una tan sola alma en un año. Un alma había podido él ganar que se había bautizado y había entrado a la iglesia. Obviamente se sentía bastante preocupado. Nosotros este año 2020, que fue un tiempo de mucha incertidumbre, tuvimos 4 campañas virtuales y gracias a Dios en cada una de ellas tuvimos buena cosecha. Tal vez en la primera fue donde no nos fue tan bien porque era la primera y había mucho temor con respecto a la pandemia. Pero las otras 3 campañas fueron bastante productivas. O sea, también vimos gente que se está acercando a Dios. Si bien es cierto, hemos visto enfriamiento por un lado, pero también hemos visto gente que se ha acercado al Señor. Pero este pastor estaba preocupado porque en ese año, pues, realmente solo había podido agregar una alma a los pies de Cristo. Y para colmo, según él, ¿verdad? Según él, para colmo, esta persona era un niño. Y no es que a veces los adultos menospreciamos a los niños, pero no debemos menospreciar a los niños. Pero este pastor, pues digo, bueno, imagínense, y solo un niño puede bautizar. Y estaba bastante apesadumbrado, triste. Y un día estaba en la iglesia, fue a la iglesia a orar.
poniendo las cargas al Señor, diciéndole, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Por qué solo pude ganar un alma? Y mientras él estaba ahí orando, alguien entró a la iglesia porque él dejó las puertas abiertas. Y de repente alguien le tocó el hombro. Y cuando él abrió los ojos para ver quién era, resulta ser que era ese niño que él había bautizado. Y ese niño le hizo una pregunta y le dijo, pastor, le dice, ¿será que yo algún día pueda llegar a ser un predicador o un misionero como usted? Pues ese niño era nada más y nada menos que Roberto Moffat, quien llegó a convertirse en el primer misionero enviado al África en el año de 1816. Así que esta no es una historia reciente, pero me va a ayudar a ilustrar el mensaje de esta hora. Así que ese niño, Roberto Moffat, se convirtió en el primer misionero que llegó a evangelizar el África, enviado por la Sociedad Misionera de Londres. Ahora, Roberto Moffat no es alguien tan conocido, aunque si ustedes buscan por internet, pues ahí va a aparecer la historia de él. Pero ese muchacho o esa persona no es tan conocida, pero ¿qué lo hizo a él famoso? Pues bien, él pasó un tiempo en África y a su regreso a Londres, él estaba predicando y esa predicación era una predicación informe. Y mientras él estaba hablando de la necesidad de enviar más misioneros al África, de las necesidades que tenía el África, allí había un joven médico recién graduado de medicina. Este joven se sintió tan impactado por la necesidad que había en África, producto de este sermón que predicó Roberto Moffat, que sintió el desafío y sintió el llamado de enrolarse este joven médico misionero como un misionero para ir al África. Y este joven era nada más y nada menos que David Livingstone. Ahora, David Livingstone ya sí es una persona muy reconocida aún en el mundo evangélico. Pues David Livingstone fue el gran baluarte misionero en el África. Dedicó más de 3 décadas de su vida a trabajar con África. Y sus resultados fueron tan extraordinarios que cuando David Livingstone nunca regresó en vida a Londres, murió en África y él pidió ser enterrado ahí en África. Sin embargo, años más tarde, la Sociedad Misionera de Londres hizo todos los esfuerzos y los arreglos para trasladar el cuerpo de David Livingstone hacia Londres. Y por algunas cosas del destino, cuando exhumaron su cuerpo, o sea, cuando lo sacaron de la sepultura y lo trasladaron a Londres, allá se dieron cuenta que no tenía corazón. ¿Qué había pasado? Los africanos dijeron que está bien, que se lleven el cuerpo, pero su corazón se queda en África. Le habían dejado el corazón allí en África. Así que David Livingstone es un hombre que muy reconocido por la labor que hizo en África. Pero vean ustedes cómo comenzó toda esta cadena. Primero, con un niño que fue bautizado, al cual, por supuesto, en su momento, este pastor que lo bautizó, no pensó que estaba haciendo una gran obra. Él mismo se sentía incómodo y se sentía mal porque dice, solo bauticé uno y para colmo era un niño. Pero para el Señor no hay nadie pequeño ni grande. Para el Señor las personas más pequeñas pueden ser usados como instrumentos en la mano de Dios para poder compartir y hacer una obra extraordinaria. Así que este niño, Robert Moffat, fue el instrumento de Dios para poder también evangelizar o para poder enrolar a David Livingstone, quien dedicó toda su obra al servicio del Señor. Ahora, yo quiero analizar con ustedes una historia, pero la quiero analizar desde otra óptica. Esta es una historia que voy a contarles, que está en la Biblia, obviamente, pero casi siempre se ha presentado esta historia a manera de relato para los niños. Se cuenta muchas veces en la clase de los niños. Y muchas veces muchos predicadores también la han contado, pero le han dado otro enfoque. Y yo quiero darle un enfoque un poquito diferente. Y esta es la historia que se encuentra registrada en Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Y voy a comenzar leyendo desde el versículo 1. Ya ustedes van, cuando comience a leer,
ya se van a dar cuenta de quién estoy hablando. Dice Segunda de Reyes, capítulo 5 y versículo 1, Naamán, general del ejército de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso de extremo, pero leproso. Bien, partiendo de este versículo, del versículo número 1, claro, cuando uno y comienza con el nombre Naamán, y Naamán es el personaje que muchos han puesto como el personaje central de esta historia. Y es de Naamán que las maestras le cuentan esta historia a los niños. Es de Naamán que predican los predicadores. La mayoría de los predicadores enfocan su mensaje cuando hablan sobre 2 Reyes 5, hablan acerca de Naamán. Sin embargo, aunque esta historia realmente habla de Naamán, yo no quiero enfocarla en Naamán. No la quiero enfocar en Naamán. Para mí, el mensaje de esta noche, o el enfoque que yo le voy a dar, no va a estar enfocado en Naamán, aunque obviamente voy a hablar de Naamán porque estos textos nos hablan de Naamán, pero no será el personaje central en donde yo quiero basar la meditación en esta hora. Ahora, permítame sí comenzar a hablar de Naamán porque la Biblia comienza a hablar de Naamán. Así que permítame ver algunas características de este individuo. Naamán, mirándolo desde la óptica humana, tenía lo que muchos de nosotros, seres humanos mortales, quisiéramos tener. Y cuando hablo de hombres, obviamente incluido a la mujer, ¿verdad? Hombres y mujeres por igual. Así que Naamán tenía algo que muchos de nosotros quisiéramos tener. ¿Qué tiene Naamán o qué tenía Naamán que también nosotros quisiéramos tener? Bueno, tenía honor. Honor porque dice el texto que era tenido en alta estima por su señor, por el rey. Así que era un hombre honorable. Además, tenía fama. Era famoso. Era muy reconocido a nivel de todo Siria. Tenía riquezas. Sí, era un hombre rico, extremadamente rico. Y también tenía éxito. Cada campaña militar donde él iba, venía con la victoria. No era un hombre derrotado, realmente era un hombre muy exitoso en todo lo que él hacía. Por eso yo decía, tenía lo que muchos de nosotros quisiéramos, porque muchas personas persiguen el honor, persiguen la fama, persiguen la riqueza, persiguen el éxito en la vida. Sin embargo, el versículo termina con una frase, y esa frase es, pero. Ahí hay un pero leproso. Ahora, nosotros lo diríamos en un lenguaje más hondureño, y ahora me voy a tirar al folclore hondureño. Nosotros diríamos aquí en Honduras, siempre hay un pelo en la sopa. O sea, aquella cosa puede estar tan bonita, tan perfecta, pero le encontramos un pelo en la sopa. O sea, siempre hay un pero. La Biblia dice, pero leproso. Naamán tenía prestigio, Naamán tenía fama, Naamán tenía riqueza, Naamán tenía honor, pero leproso. Y eso es lo que sucede. En la vida del ser humano, a veces los seres humanos admiramos personas que están en el mundo, posiblemente sean personas habilidosas, talentosas, tal vez sean genios en la música, en el deporte, en la ciencia, en la tecnología. Y vemos a esas grandes luminarias o esas grandes personas que nosotros admiramos desde nuestra óptica humana y digo, wow, cómo quisiera yo tener la fama que tiene esta persona, cómo quisiera tener el talento de este deportista o de este cantante. Y comenzamos a mirar a esas personas que viven en el mundo. Sin embargo, cada una de esas personas tienen un pero en sus vidas. Cada uno de nosotros tenemos un pelo en la sopa. No hace mucho estaba leyendo yo la historia de uno de los más grandes músicos que ha producido este planeta Tierra, Ludwig van Beethoven. Pues leyendo la biografía de Beethoven, descubrí que aunque si bien es cierto, y de hecho me encanta la música de Beethoven, a mí me encanta así la música sinfónica, disfruto de la música sinfónica. Me relaja, ¿verdad? Puedo leer y estar escuchando la música y a mí me relaja, me gusta. Así que leyendo un poquito sobre la biografía de Beethoven, me di cuenta que Beethoven, a pesar de que tenía un gran talento musical, y de hecho una de sus mejores composiciones la escribió cuando perdió la audición, la famosa canción de la alegría. O sea, era un genio de la música. Sin embargo, sufrió terriblemente en su vida
producto de un carácter iracundo que tenía. Era apenas como encenderle un fósforo y el tipo inmediatamente explotaba. Tenía un mal genio. Y de hecho ese mal genio le afectó tanto en su vida, en todos los aspectos de su vida, que realmente terminó como un hombre pobre. Porque muchas de las cosas que construyó con su talento, lo destruyó con ese pero que tenía en su carácter iracundo. Así que así somos los seres humanos. Podemos estar llenos de muchas cosas y de muchos talentos que Dios nos haya provisto, pero siempre tenemos un pero en la vida. Y en el caso de Naamán, pues el pero que él tenía es que era leproso. Y por más victorioso que podía venir de una campaña militar, cuando llegaba posiblemente a su casa y se metía al baño para bañarse, miraba su cuerpo con llagas, producto de la lepra. Y ahí entraba ahora en un estado de depresión, de desánimo. Entraba en un estado de, obviamente, cuando una persona está enferma y con una enfermedad incurable, realmente es terrible. Es terrible, porque lo primero que le asalta al corazón, pues bueno, llegó mi hora de irme, y muchas veces cuando llega ese momento, pues, ¿quién se quiere ir? Quisiéramos vivir por lo menos un día más. Y Naamán gastó mucho de su dinero buscando los mejores médicos que había en su país. Buscó uno, buscó el otro, buscaba una segunda, tercera, cuarta, quinta, no sé cuántas opiniones de los médicos, cuántos exámenes, cuántos análisis médicos, y nada, no había esperanza para Naamán. Obviamente, esto no solamente le afectaba anímicamente a Naamán, también a su familia. La familia de Naamán sufría mucho, producto de esta enfermedad. Así que eso nos hace recordar posiblemente la experiencia de Naamán, la experiencia de muchas familias que se ven afectadas producto de la enfermedad, no solamente del COVID. El COVID es una de las enfermedades. Todavía, hoy por hoy, se siguen muriendo personas de cáncer, se siguen muriendo personas de ataque del corazón. No hace mucho estaba conversando con un buen amigo mío que me dice, mira, visita a mi mamá, ¿verdad? Le acaban de detectar cáncer. Y cuando hablaba con ella, miren, realmente uno siempre trata de dar ánimo, ¿verdad? Y decir, no, hay que confiar en el Señor, hay que tener fe, yo voy a estar orando por usted, y en realidad estamos orando pero hermanos, solo cuando alguien sabe y está viviendo en carne propia la lucha de la enfermedad, realmente se da cuenta, hay que poder entenderlo, o lo va a poder entender. De lo contrario, mientras no estemos viviendo eso, no podemos ni siquiera sentir lo que esa persona está sintiendo. Así que esto afecta a toda la familia se ve afectada cuando una persona ha sido detectada con una enfermedad incurable, y por más que se gaste en análisis o se gasta en los mejores médicos, en los mejores hospitales, y que nada funciona, realmente toda la familia se ve afectada. Y ese era el caso de Naamán. La esposa sufría mucho, los hijos sufrían mucho, pero la esposa era una de las que más sufría. ¿Por qué? Porque ella miraba también el sufrimiento de su esposo y sentirse impotente de no poder hacer nada. Pasaba llorando esta mujer. Ahora, noten el versículo 2. En el versículo 2 vamos a encontrar otro pero un pero un poquito diferente. Dice el versículo 2, estamos en 2 de Reyes 5 y ahora el versículo 2. De Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Aquí nos encontramos con otro pero. Este pero es un poquito diferente al de Naamán. Naamán tenía todo lo que ya dijimos que tenía, pero era leproso. Ahora entra en escena una muchacha, una niña, posiblemente tendría unos 12, 13, 14 años, no creo que más de eso, no más de 14 años. Y esta niña tenía un pero. ¿Cuál era el pero de esta niña? Esta niña fue separada de su hogar. Ella tenía una familia en Israel, pero bandas llegaban e incursionaban en el territorio de Israel y raptaban, secuestraban a personas que posiblemente se encontraban en el campo, tal vez trabajando, y se las llevaban como esclavas y las vendían como esclavas en Siria. Y esta niña fue separada, separada de su familia, fue separada de su nación, fue separada de su cultura, de su lengua, para ser llevada a un país extraño. Así que esta niña, aunque tenía toda una vida por delante, pero ahora sirviendo como una esclava en un país extraño. Pero esta niña, al mirar a su ama,
tan preocupada, llorando siempre por la situación de su esposo, y ella pues también miraba a su amo ahí, pues sufriendo con esa enfermedad. Esta niña decidió abrir su boca. Pudo haberse quedado callada, pudo haber dicho, pues, está bien, que les pase eso porque igual, aunque tal vez ellos no me secuestraron, pero me compraron y gastaron su dinero fomentando la trata de personas. Sin embargo, esta niña no actuó. ¿Vale? Es una niña realmente con un corazón sano. Y al mirar la preocupación de esta mujer, le dijo a su señora, a su ama, le dice, si mi señor estuviese en mi país, ahí hay un individuo, ahí hay un hombre, ahí hay un varón de Dios que con seguridad lo curaría de su lepra, de su enfermedad. Posiblemente al principio no le hicieron caso a esta niña, pero después de haber agotado todos los recursos, después de haber agotado toda esperanza, después de que médico tras médico les dijera, ¿sabe qué? No hay oportunidad, prepárate para morir, no hay oportunidad, te pon tu casa en orden, arregla las cosas, porque aquí no hay más que podamos hacer. Ya humanamente, como médicos, como científicos, te decimos con seguridad, prepárate, porque tienes que morir, aquí no hay alternativa. Y después de haber agotado todo, pues no le quedaba otra cosa a Naamán que echar mano de la poca esperanza que esta niña le daba. Esta niña le decía, en mi país hay un varón de Dios. Y aquí me encanta cómo esta mujer comentarista bíblica, para nosotros como Iglesia Adventista es una mujer muy respetada, porque cuando escribe con atino, con acierto. Una mujer que sin duda fue inspirada por Dios. Me refiero a Elena G. de White. Pues Elena G. de White, comentando el caso de esta niña, de esta muchacha, dice que aunque esclava, esta muchacha, y muy lejos de su hogar, esta niña fue uno de los testigos de Dios y cumplió de manera inconsciente el propósito para el cual Dios había escogido a Israel como su pueblo. Mientras servía en aquel hogar pagano, sintió lástima de su amo, y recordando los admirables milagros de curación realizados por intermedio de Eliseo, le dijo a su señor, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Sabía que el poder del cielo acompañaba a Eliseo y creía que Naamán podía ser curado por dicho poder. Así que esta niña, imagínense, inconsciente, sin saberlo, porque ella no sabía que estaba cumpliendo el propósito de Dios, pero Dios había llamado a Israel, ¿para qué? Para ser su testigo. Dios había llamado a todo un pueblo para que este pueblo diera testimonio, que pudiese dar esperanza en medio de la crisis, en medio del caos. Pero Israel se quedó callado. Israel no cumplió con este propósito. Pero esta niña cumplió perfectamente, como lo comenta Elena G. de White, cumplió perfectamente el propósito de Dios al dejarse usar, al traer esperanza por medio de la palabra. Al usar su palabra, trajo esperanza a esta casa, a esta familia. Y me encanta este comentario porque nosotros estamos viviendo en momentos difíciles. Y como digo, no nos enfoquemos solamente al COVID-19, enfoquémonos a la cantidad de enfermedades que también existen, que no han desaparecido por causa del COVID. Y ya mencioné en un momento más atrás, todavía gente se sigue muriendo por ataques del corazón, gente sigue padeciendo de leucemia, gente sigue padeciendo de diferentes cánceres, gente sigue teniendo problemas de diabetes. Y por ahí multiplicamos todas las enfermedades que no han desaparecido por causa del COVID. El COVID simplemente ha venido a sumarse a una más y posiblemente a poner más en una situación más grave, especialmente a las personas que ya padecían de una enfermedad. Pero cuán oportuno es que nosotros mejor dicho, podamos cumplir el propósito de Dios en este tiempo de gran necesidad. Cuando la gente necesita escuchar una palabra de esperanza, cuando la gente necesita escuchar que también Dios es un Dios sanador. Como se lo dijo a Israel, yo soy Jehová, tu sanador. O sea, el mejor médico por excelencia es Jehová, es el Señor, es nuestro Dios. Es cierto que tenemos, y no estamos desanimando con esto, no visitar a los médicos. No, yo creo que sí, tenemos que seguir visitando a los médicos humanos. Pero no debemos olvidar que hay un médico por excelencia, que es el que está allá arriba, en los cielos. Y a ese debemos clamar. Pero a veces las personas, en su necesidad, en su apuro, hacen como Naamán. Corren, en primer lugar, a buscar el médico humano
y dejan de último al médico por excelencia. Como repito, no estoy diciendo que no debemos buscar el médico humano. Y nuestro hermano Elvin nos comentaba un poquito más atrás que la importancia de seguir buscando la parte de atención médica. Y entonces, mientras él hablaba, yo pensé y dije, bueno, es que realmente hay una diferencia entre lo que es la fe y la presunción. La fe y la presunción son tan similares, tan parecidas la una a la otra, pero abismalmente diferentes. La presunción nos separa de Dios, la fe nos acerca a Dios. ¿Pero qué es la presunción? La presunción me dice, no, Dios me va a sanar. Yo no necesito de médicos humanos, Dios me va a sanar. Oye, cuidadito, no estés pasando la línea tan fina, tan delgada entre la fe y la presunción, porque es una línea muy fina. La fe me dice, no, yo confío en Dios, pero también voy a hacer mi parte. Ahí tenemos otro dicho aquí en Honduras, ¿verdad? A Dios rogando y con el mazo dando. Y realmente esa es la fe. Vamos a orar, vamos a confiar en el Señor, pero vamos a hacer nuestra parte. No nos vamos a descuidar. Así que esta niña realmente cumplió ese propósito. Cumplió ese propósito. Si Dios nos ha dado a usted o me ha dado a mí la oportunidad de estar sano en este momento de crisis, hagamos el papel de esta niña. Cumplamos el propósito de Dios. Llevemos esperanza. Llevemos palabras de consuelo. Hagamos nuestra parte. No dejemos que las personas luchen solas. Que confíen en Dios y que a la vez también aprovechen a usar los medicamentos que hay. Y voy a aprovechar también este momento porque hay muchas personas que dicen, ay, bueno, la vacuna, ¿no será que eso es el diabólico? ¿No será que por ahí va a venir la marca de la bestia? Hermanos, aquellos que somos adventistas, y ya usted sabe muy bien, yo no nací ayer en el mensaje adventista, Elvin lo conoce muy bien, lo mencionó, yo desde niño prácticamente fui entrenado y pasé por todas las clases, desde el cuna hasta todos los departamentos de la iglesia. Y nosotros sabemos muy bien en qué consiste la marca de la bestia. Eso no tiene nada que ver con la vacuna. No tiene nada que ver con la vacuna. La vacuna simplemente es algo que humanamente los médicos han tratado de hacer. Los que conocemos bien las profecías bíblicas sabemos en qué consiste la marca de la bestia. Así que no se deje usted engañar por ahí, por voces que digan, no te vacunes porque eso tiene que ver con la marca de la bestia. Ahí te van a meter un chip y por ese chip te van a controlar. Ay, hermanos, hay que estudiar un poquito más la Biblia. Les invito, si usted no es miembro todavía de esta iglesia, le invito a que estudie las profecías. La iglesia se ha vuelto especialista en estudiar los eventos finales y cómo sucederán y cómo se van a desarrollar las cosas. Y quiero decirles que esa marca de la bestia, el 666, no tiene nada que ver con ningún chip ni con nada por el estilo. Pero bien, ese es otro tema aparte. En este momento lo que quiero decirles es que traigamos esperanza, que nos dejemos usar como esta niña. Así que ya ustedes van mirando que mi enfoque no está enfocado en el mensaje de esta noche en Naamán, sino en esta pequeña niña, pequeña, insignificante, pero ojo con lo que estoy diciendo. Cuando digo pequeña e insignificante, lo digo nada más de manera irónica, para mirar que ante la vista de los seres humanos, a veces nosotros menospreciamos la palabra de un siervo pequeño e insignificante. Pero esa niña no era ni pequeña ni insignificante ante los ojos de Dios. Bien lo leíamos lo que decía Elena G. White, que esta niña inconscientemente cumplió con los propósitos de Dios. Así que Dios está utilizando a esta niña como un instrumento para traer sanidad y salvación. En este caso a Naamán. Así que bueno, ahí miramos a esta niña. Pero ¿qué sucede? Naamán corre, ¿verdad? Habla a su rey, le pide permiso, le dice, mire, en Israel hay un varón de Dios que me puede sanar. Y yo quiero pedir su autorización, mi rey, su majestad, para que me permita ir a Naamán, para que me permita ir ante este siervo de Dios y que me pueda atender, que me pueda curar de mi enfermedad. El rey Ben-Hadad, que era el rey de Siria, pues confundió las cosas, porque él pensó, bueno, si Naamán necesita ir al varón de Dios para que lo sane, este varón de Dios tiene que ser el rey de Israel, es el líder, es el hombre más importante de la nación. Así que permíteme, voy a darte una carta de recomendación. Y le hizo una carta de recomendación y le dijo, mira, aquí te mando a mi siervo Naamán para que lo sanes de su enfermedad. Y con esas cartas de recomendación se fue Naamán a buscar al rey de Israel. Cuando el rey de Israel, esto nos dice el relato bíblico, cuando el rey de Israel leyó el mensaje,
y el mensaje de las cartas de recomendación que el rey de Siria le decía, mira, aquí te mando a mi siervo para que lo sane de su lepra. Dice el texto que él llamó a sus consejeros y le dijo, fíjate, ¿se dan cuenta? Este hombre lo que busca es pleito, lo que busca es una guerra. Él sabe que yo no puedo darle sanidad a este hombre. Y me lo manda para que lo sane. Lo que está buscando es una ocasión para iniciar una guerra. Imagínense ustedes. Se esperaba que el líder, en este caso, el rey de Israel, fuera un líder espiritual para su pueblo. Pero este líder no sabía que entre su gente había un varón de Dios, un siervo de Dios como lo era Eliseo. Para más, aquella niña que estaba ya en el exilio, aquella niña que había sido secuestrada, conocía y sabía que en Israel había un varón de Dios que podía sanar a Naamán de su lepra. El rey, que debió ser un líder espiritual, pues no lo era. Y por otro lado, vaya, que no lo era, pero que conocía, tampoco conocía, o tal vez se hacía. Pero él ignoraba que en su país había un varón de Dios listo para poder traer sanidad a este hombre. Pero Eliseo ya Dios le había indicado, porque era un profeta, Dios le había indicado que Naamán venía en camino, Dios le había indicado que el rey lo iba a rechazar, así que mandó a darle aviso al rey, a decirle, mira, ¿cómo es posible que tú no te des cuenta que aquí, cerca de tu casa, hay un varón de Dios que puede sanar a este hombre? Mándalo a mí. Y así te darás cuenta que hay varón de Dios en Israel. De esta manera, el rey de Israel mandó a Naamán a ver al profeta de Dios, a ver a Eliseo. Pero cuando Naamán va en busca de Eliseo, antes de llegar a la casa, Eliseo manda, y así nos lo dice el relato bíblico, manda a su siervo Giesi y le dice, mira, dile a Naamán que vaya, que se zambulla en el río Jordán 7 veces y que en la 7ª vez él quedará limpio de su enfermedad. Ahora, vean ustedes, yo estoy hablando de estos siervos pequeños e insignificantes, pero ojo, lo estoy diciendo de manera irónica, nada más para que veamos cómo humanamente a veces miramos a las personas. Otra vez aparece en escena otro siervo, el siervo de Eliseo. Cuando Naamán recibe el mensaje de este siervo, se enojó y se molestó en gran manera, porque él esperaba, obviamente él esperaba, que el varón de Dios saliera a su encuentro. Él ya se imaginaba cómo Eliseo iba a levantar las manos, iba a hacer unas grandes oraciones, unas grandes plegarias, iba a orar en el nombre del Señor, en el nombre del Todopoderoso, cesando de tu enfermedad. Y bueno, ya se imaginaba todos esos cuentos, ¿verdad? Ya se imaginaba todo ese bullicio que iba a hacer Eliseo para traerle sanidad. Y no, un siervo pequeño como era Giesi, con un mensaje simple, un mensaje sencillo. El mensaje es, bautízate en el Jordán, zambúllete. Bueno, de hecho la palabra bautizo en griego significa sumergir. Así que lo que Eliseo le estaba mandando a Naamán es, sumérgete, bautízate allí en el río Jordán 7 veces y serás limpio. Un mensaje sencillo. Obviamente, ante un mensaje tan sencillo, Naamán no lo podía creer y se molestó y comenzó a decir, ¿cómo es posible? Dice, que yo me voy a meter a ese río. ¿Acaso en mi país, en Siria, Farfar y La Habana no son mejores ríos que este? ¿Me voy a venir yo a zambullir en estas aguas tan turbias y tan sucias? Y se negó. Estaba decidido a regresarse así con su lepra. No aceptaba el mensaje tan sencillo. ¿Saben, hermanos? ¿Saben que el mensaje de la salvación realmente no es un mensaje complicado? A veces somos los seres humanos los que complicamos el mensaje. El mensaje de Dios es un mensaje sencillo. El mensaje de Dios, el mensaje de salvación, es un mensaje tan sencillo que a veces es tan difícil de creer porque lo miramos tan sencillo. La palabra de Dios dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Pero nosotros enredamos las cosas y le hacemos tanto, o sea, los seres humanos nos gusta enredar las cosas, porque pareciera que con las cosas enredadas, con mensajes tan difíciles y tan complicados, entonces ahí vamos a ganar más. Cuando en realidad el mensaje de Dios es un mensaje sencillo. Y Naamán estaba decidido a devolverse a su país. Dijo, no, yo me devuelvo. Se montó a su carruaje y estaba a punto de irse, cuando de nuevo, otra vez dice el relato bíblico, sus siervos, ahora los siervos que le habían acompañado en el viaje a Naamán, le dicen, mi señor, hemos hecho un largo viaje, ya estamos aquí,
El mensaje es tan sencillo. Si el profeta te hubiese pedido algo más difícil, ¿lo harías? Sí, ¿verdad? Y si lo que te pide es tan sencillo como sumergirte en el río 7 veces, ¿por qué no lo pruebas? ¿Por qué no lo haces? Y otra vez, siervos sencillos, pequeños, insignificantes a la vista del ser humano, son los siervos que Dios utiliza para traer un mensaje de salvación. Y otra vez, vean ustedes que el mensaje que yo quiero transmitir a ustedes es que Dios utiliza siervos pequeños e insignificantes a la vista de los seres humanos para traer un mensaje de salvación. Tú no esperes ser un teólogo para poder llevar una palabra de esperanza. No esperes ser un gran estudioso de la palabra de Dios, de la Biblia, para poder ser utilizado por Dios para poder traer un mensaje de salvación y de esperanza a otro. Ese es el mensaje que yo quiero que tú comprendas y captes en esta hora. Por eso mi mensaje, aunque si bien es cierto, estoy hablando de Naamán, realmente mi personaje aquí no es Naamán. Son esos siervos pequeños que Dios utiliza para traer esperanza y salvación. Utilizó a esa niña que fue raptada en Israel y vendida como esclava en Siria. Utilizó a Giesi, el siervo de Naamán, para darle un mensaje. Utilizó a los mismos siervos de Naamán para llevarle el mensaje de esperanza y salvación. Así que qué lindo que en este momento de tanta necesidad en el mundo, y no pensemos en la necesidad del mundo, no, piensa en la necesidad que hay alrededor de ti, la necesidad que hay en tu barrio, la necesidad que hay en tu colonia, la necesidad que hay en tu departamento, o la necesidad que hay en nuestro país. Enfoquémonos ahí, vamos a ver tantas necesidades, no tenemos que irnos a todo el mundo. Y no necesitamos ser grandes expertos, especialistas en teología, o en doctores en teología o divinidad, ¿verdad? Que son los estados de más conocimiento de la palabra de Dios, para poder decir, bueno, ahora sí estoy listo para llevar un mensaje. No importa donde tú estés, permite que Dios te use a ti para llevar ese mensaje de salvación. Incluso puede ser que tú estés pasando tú mismo por un problema de enfermedad, y aún así puedes llevar un mensaje de salvación y de esperanza a otras personas. Pero en este momento de tanta necesidad, mi mensaje es que nos dejemos usar como siervos de Dios, como instrumentos de Dios para traer esperanza y salvación a otras personas que tanto lo necesitan. Así que ese es el mensaje que yo quiero dejar para ti en esta hora. Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a ser parte de la solución y no parte del problema. Porque problemas hay en abundancia. No seamos parte de la solución, no seamos parte del problema, seamos parte de la solución, aunque solo podamos solventar, aunque sea 1 milímetro, a la solución que damos. Aunque solo sea una pequeña palabra de esperanza, esa pequeña palabra de esperanza sumada a la otra palabra de esperanza que dará otro. Así como sucedió con Naamán. Naamán no solo fue una sola persona. Naamán utilizó por lo menos 3 tipos de siervos diferentes que le dieron al final la esperanza de confiar, de seguir las instrucciones del Señor, y al final, usted conoce el final de la historia, Naamán se terminó zambullendo en el río Jordán, y en la 7ª vez su piel quedó como la piel de un niño, fue sanado por completo. Y yo quiero llevarte a pensar en esto, porque si bien es cierto, hay enfermedad, la enfermedad más terrible que existe en el mundo se llama pecado, la enfermedad del pecado que destruye la vida eterna, y a esa enfermedad debemos combatir, no la enfermedad que hoy estamos padeciendo. Si al final, tarde o temprano, si Cristo no viene de aquí a 100 años, usted que me está escuchando hoy, usted y yo vamos a estar muertos, vamos a morir de una u otra manera. Pero si nos hemos preparado y hemos entregado nuestra vida a Cristo para que Él sane nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, entonces cuando Él venga por segunda vez, como dice 1 Tesalonicenses 4, 16 en adelante, cuando suenen las trompetas, porque se sonará trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, seremos transformados, como dice Pablo más adelante, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, y seremos trasladados juntos para encontrarnos con el Señor, y ahí podremos vivir eternamente con Él. Así que lo más importante es que podamos tener esa salud espiritual. Así que si tú no asistes a ninguna iglesia y por alguna razón el Señor te llevó a que estés escuchando este mensaje también es para ti, para que confíes que hay esperanza para ti. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, y no sé si me permites orar en este momento, y luego voy a dejar a nuestro hermano Edwin para que pueda cerrar la programación en esta hora. Oremos. Pastor, perdón. Amante Padre, ok. Solo para pedirle en este momento, para que tenga la oración intercesora y oración final, y poner en la mente de los radioescuchas
ese problema que puedan estar sufriendo, la situación que están viviendo en este momento, que estemos viviendo cada uno de nosotros, y sabemos que solamente Dios puede solucionar el problema. Que confiemos plenamente en Él. Podemos tener 10, pero ese que nos está desvelando, que nos está causando problemas de salud, etcétera, que lo pongamos en este momento en nuestro pensamiento, para que usted interceda por el problema de nuestro radio escuchas y de cada uno de nosotros que tengamos en este momento. Pastor, la oración. Gracias. Entonces vamos a orar teniendo en mente eso. Posiblemente, como dije, tu problema puede ser de salud, pero también salud física, pero también puede ser salud espiritual, donde también el pecado te tiene doblegado, te tiene hundido, y también por ti quiero orar en esta hora. Así que vamos a orar. Bendito Padre y buen Señor que estás en los cielos. Tú conoces perfectamente la necesidad de ese radio oyente, esa persona que en este momento nos está sintonizando, que está escuchando. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Posiblemente su problema sea de salud física, pero Señor, que esta salud física lo lleve a considerar y a pensar que también hay una necesidad de salud espiritual para ella, que no solamente debe sanar físicamente, sino que también debe sanar espiritualmente, emocionalmente. Posiblemente esa persona esté atravesando otro tipo de problemas en su hogar, problemas con los hijos, problemas con dinero, Señor, en este momento donde hay tanta escasez de dinero, tanta escasez de comida, tanta falta de trabajo. Señor, yo quiero poner la necesidad de esta persona que en este momento se está conectando en sus pensamientos contigo. Y en este momento quiero que también mi hermano, mi hermana, tú le clames al Señor por tu necesidad. Pídele, clama, como dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Así que en este momento, Señor, ese hermano, esa hermana está clamando a ti para que tú puedas tomar este problema. Que lo puedas tomar, porque no importa cuántas personas habemos en este mundo, tú tienes la capacidad, porque por eso eres Dios, de poder personalizar de manera individual cada problema, cada necesidad, y contestar y suplir esa necesidad individual. Por eso, al presentar cada caso en esta hora, y mientras cada persona también está presentando su caso delante de ti, yo, Señor, te pido con humildad que tomes el caso de mi hermano, de mi hermana, y que le des una respuesta de acuerdo a lo que él necesita. Muchas veces nosotros no sabemos pedir, o pedimos mal, porque no sabemos cómo pedir. Pero tú, siendo Dios que conoces el fin desde el principio, y que desde ya sabes qué es lo que él más necesita, y qué es lo que él realmente le va a poner en una situación en la cual ha de ganar la salvación y la vida eterna, por eso, Señor, te pido, para que tú le puedas dar respuesta de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a lo que él necesita para su salvación y su vida eterna. Gracias, pues, oh Padre, por amarnos, porque ya tu amor se ha manifestado de mil maneras, pero la mayor manera, la mayor gozo, la mayor manifestación de tu amor es cuando nos mandaste a tu Hijo Jesucristo, y que al morir en la cruz del Calvario, Él nos manifestó el gran, inmenso amor que tú tienes para con nosotros. No hay forma de cómo agradecerte ni cómo pagarte. La única manera es de poner nuestra vida en sintonía con tu voluntad. Y por eso quiero poner a cada uno de mis hermanos y amigos, que también ellos puedan poner su vida en armonía con tu voluntad. Sigue bendiciendo, Señor, cada una de estas ondas radiales, especialmente de esta casa matriz en Estéreo Fe, para que pueda seguir bañando el corazón de más y más personas, que podamos también nosotros ser ese canal de esperanza para esa persona que necesita oír de una palabra de salvación. Bendice también a tu hijo Elvin al dirigir esta programación, bendice su vida, bendice también su familia, y síguelo usando como instrumento para seguir compartiendo esa palabra que también trae esperanza y salvación. En el nombre de Jesús oramos y pedimos todas las cosas. Amén. Amén. Agradecemos al pastor Ramos por este mensaje, viendo la historia de Naamán desde otra óptica, en el contexto de los siervos que, por muy humilde que sean, pueden colaborar a llevar el mensaje de salvación, en este caso de sanación para Naamán. El próximo domingo, a partir de las 4:30 de la mañana, estaremos en el programa Caminando con Dios, donde tendremos la oportunidad de conversar con el pastor Adán Ramos sobre su experiencia en este año de pandemia, las diferentes actividades, al ser el líder de la iglesia en Honduras, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, planes, proyectos, las vicisitudes
que se han vivido en este año de pandemia y los planes y proyectos que se tienen para el 2021. Nuestro deseo y oración en esta noche para cada uno de ustedes es de que en aquel día cuando Cristo venga, todos los que están sintonizando esta transmisión podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y viviremos con Él por la eternidad. Que tengan una feliz noche y que Dios les bendiga hoy y siempre. Es nuestro deseo y oración. Buenas noches.